Hola compañeros, espero que se encuentren muy bien. Soy Alejandra y en este video les voy a platicar un poco sobre la reseña que yo hice acerca del libro que me corresponde, que se llama La muerte tiene permiso y más. Este libro fue publicado en 1955 por el escritor Edmundo Valadez, el cual es una persona muy importante en la literatura mexicana, en la literatura en general, ya que gracias a él se atribuye el término de minificción, además de que fue el dueño de una revista muy importante y eso lo iremos viendo más adelante. Entonces, nosotros vamos a platicar un poco sobre la vida de Edmundo Valadez, ya que es muy importante el contexto histórico en el que él está. Y es muy importante que entendamos esa parte para saber el porqué de muchas cosas en el libro. Edmundo Valadez nace en Sonora en 1915 y fallece en 1994 a la edad de 79 años. Tuvo una vida bastante larga. Y bueno, a lo amplio de su vida, no solo se dedicó a ser escritor como ya mencionamos, sino que también trabajó para revistas muy importantes, tales como Excelsior, Uno más Uno, Novedades, por mencionar algunas. En estas fue columnista, fue reportero, fue editor, fue crítico y tuvo muchos papeles muy importantes, vaya. Entonces, bueno, en 1939, junto con su mejor amigo Horacio Quiñones, funda una revista que se llama El Cuento. Se hace dueña de esta, donde vaya, publican cuentos e historias de relatos mexicanos meramente. Esta revista tuvo muchísimo éxito, pero se clausura en 1994, que fue cuando él falleció. Además de todo lo ya mencionado, en 1970 él fue el presidente de la Asociación de Escritores de México, el cual es un cargo pues el más importante. Y en 1978 obtuvo una medalla Nezahualcóyotl de la Sociedad General de Escritores de México. En 1981 ganó el Premio Nacional de Periodismo y en 1983 el Premio Rosario Castellanos. Como podemos notar, él dentro del mundo de la literatura en verdad fue una persona muy emblemática e importante. De hecho, viendo entrevistas de muchas personas que trabajaron con él, todos mencionan que era una persona sumamente cómica, que era muy sarcástico y bueno, que cada que conocía personas, nuevos escritores, les decía de ¿quieres que publique tu cuento? Pásamelo. O ¿quieres que te lo revise? Dámelo. O sea, además de ser un escritor muy importante, era una persona que atraía a las personas al mundo de la literatura. Entonces, pues eso está muy padre y habla muy bien de él, porque no son muchos los escritores que tengan esa nobleza. Ahora, sabiendo ya un poco más de su vida, podemos pasar a hablar del libro en sí. La mayoría de los relatos que se encuentran en el libro de La muerte tiene permiso y más, acaban con finales inesperados y son muy sarcásticos. Es bastante entretenido de leer, pero llega a ser muy realista y crudo. Por ejemplo, el primer cuento, que es La muerte tiene permiso, que es el cuento por el que es más conocido el libro, es bastante cruda porque muestra una realidad que se enfoca en la post-revolución, en donde se encuentran como las autoridades de un pueblo hablando sobre si matar al presidente municipal, ya que ha hecho cosas muy malas y simplemente ya no sirve. Entonces todas las autoridades están poniéndose a votación para saber si deberían matarlo o no. Al final todos están de acuerdo en matarlo, pero cuando llegan a hacerlo, se llevan la sorpresa de que los campesinos ya lo mataron, tomaron justicia por mano propia. Entonces, este cuento es un clarísimo ejemplo de la visión mexicana de mejor pedir perdón que pedir permiso, que fue lo que hicieron los campesinos, que fue como, pues es que si ustedes no hacen nada, pues lo íbamos a hacer nosotros. Entonces, esa visión está padrísima. Es como el autor se imagina, más bien como el autor cree que somos, sabe que somos, porque pues él vivió precisamente esas cosas. Hablando en general del libro, tiene 18 relatos en total, los cuales son distintos el uno al otro, distintos pero a la vez similares, porque todos retratan como el pensamiento mexicano.
como las cosas que se viven día a día, las características que tenemos como personas. Pero aborda temas distintos en su mayoría. Por ejemplo, a veces hay cuentos que son de extensión mediana, de unas 2, 3 hojas, hasta que hay un cuento que tiene, si no me equivoco, solo 4 líneas, que es la de Memoria. Es padrísimo de verdad la visión que tiene el escritor sobre la cultura mexicana. También tiene un cuento que a mi parecer es el cuento más fuerte, el que más te saca de onda. Trata sobre una persona que está muy asustada por el ruido, imaginándose que está en medio campo de batalla por los gritos y demás. Pero entonces entra en razón y se da cuenta de que no, en realidad está en el estadio viendo un partido de fútbol. Y la gente sí grita, pero de emoción, de felicidad. Pero él lo percibió de una forma muy negativa. Este cuento en particular me dejó pensando mucho, porque de primero tú lo lees y te imaginas como que la persona podría tener algún problema mental o es exagerada, no lo sé. Incluso cuando lo terminas de leer te da un poco de risa notar el cinismo de que está en un partido. Pero cuando pones bien atención al título, el mismo título te dice que esta persona reacciona así ante el ruido porque estuvo antes en la guerra. O sea, esta persona está sufriendo un shock postraumático. Entonces es donde dices, ay, pues esto no da risa, esto es triste. Y pues muchos de sus cuentos son así. También tiene uno que se llama Cartas de Amor, si no mal recuerdo, que es de un tipo que está súper enamorado, Adrián, y sueña con darle la carta a la novia y bueno, todo termina en catástrofe. Memoria, que es el cuento que ya mencioné un poco antes, que es un cuento muy corto. Literal dura como 4 renglones, que dice prácticamente que cuando nosotros morimos, nuestras memorias son instaladas en una computadora que está instalada en un planeta invisible y el diablo es quien lo merodea. Se me hace muy curioso porque la finalidad de este cuento es como dejarte con la duda y dejarte pensando. Yo no le entendía eso, sinceramente. Entonces, en resumidas cuentas, muchísimas partes confirman que el libro de La muerte tiene permiso y más es un libro de cajón que todo el mundo debería leer por cultura general y por la importancia que tuvo Edmundo Valadez en el mundo. Entonces, después de platicarles un poco de las historias que mencioné anteriormente, pues se pueden dar cuenta de qué tipo de lectura manejaba él, de que era una persona muy sarcástica, muy crudo, muy realista, lo cual hace sus cuentos bastante interesantes. Y bueno, con eso termino mi video. Espero haber explicado bien todo y espero que les vaya muy bien.